Hoy quiero aprovechar algo que me ha ocurrido recientemente con este mismo podcast para volver a hablar una vez más de las ventajas que tiene este formato frente a otro tipo de contenidos. Eso sí, quiero dejar claro que es mi opinión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te saluda Jorge Marín desde EOB Productora y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un espacio diario lleno de curiosidades, opiniones, consejos, herramientas, aplicaciones, todo lo relacionado con el podcasting. Hace unos cuantos episodios, concretamente en el 1290... me ha saltado la notificación de que llevo 10.000 pasos cuando llevo 5 minutos sentados en el escritorio. Decía que hace unos cuantos episodios, concretamente en el 1294, que publiqué en el lunes 19 de enero, os hablé de cómo había sido el final e inicio del año en el podcast Un tema al día de eldiario.es. Y lo hice porque durante unos cuantos días habían relajado su producción de nuevos episodios por las vacaciones de Navidad. Luego, posteriormente, se encontraron de golpe con la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Trump y la semana previa a la publicación de mi recomendación, de mi episodio, habían publicado una serie especial centrada en la investigación de supuestos abusos por parte de Julio Iglesias a varias de sus trabajadoras internas, sus trabajadoras domésticas. Mi intención aquí con esta recomendación de ese lunes podcastero no era tanto poner el foco en el propio podcast Un tema al día, sino en esa serie de capítulos que venían publicando desde Nochebuena más o menos y en cómo habían ido actualizando, cómo se habían ido amoldando a la actualidad del momento para posteriormente que fueran ellos quienes moldeasen la actualidad con sus publicaciones. Y precisamente la actualidad no fue la que me acompañó a mí a la hora de publicar dicho episodio, el 1294 del 19 de enero. Veréis, como os conté en dicho episodio, yo preparo los capítulos con días de antelación y aprovecho el fin de semana para, terminar de grabar si me falta alguno, rematar su programación, descripción, portadas, en fin, ahí es cuando ultimo todos los detalles para comenzar una nueva semana con todo ya grabado, ¿no? Los episodios que estáis escuchando durante esta semana fueron grabados durante la semana pasada y sobre todo rematados durante el fin de semana. Si estáis un poco al día, un poco al tanto de la actualidad en España, que esto lo de la actualidad ya hay que cogerlo entre muchas comillas porque voy a hablaros de hechos que sucedieron hace ya una semana, 10 días, pero bueno, seguro que os habéis enterado de un fatídico accidente ferroviario que sucedió la tarde-noche del domingo 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, y en la que 2 trenes descarrilaron y ocasionaron la muerte de 45 personas y cientos de heridos. Por no hablar de multitud de cancelaciones, retrasos y vaya por delante que lamento mucho la pérdida de todas estas personas, deseo que los supervivientes se recuperen lo antes posible y que los afectados por todo esto pues encuentren soluciones lo antes posible y que que todas estas cancelaciones y todas estas desgracias más allá de las propias muertes pues sean solucionadas, ¿no? Esto quiero dejarlo claro desde el principio. Como decía, este accidente ocurrió el domingo por la noche y mi episodio ya estaba programado y listo para publicar y todo programado y cuando me enteré del accidente no podía hacer otra cosa que no fuera cancelar el episodio, pero claro, este podcast al otro lado del micrófono no es un proyecto que trate ni de la actualidad, ni las noticias, ni los sucesos, no, aquí vengo a hablar de podcasting. Y aunque en ese episodio yo lo que hice fue hablar de un podcast y de su estrategia durante las últimas semanas anteriores a la publicación, a la hora de escucharlo, cuando ya se publicó, pues todo el mundo estaba pendiente de lo que había ocurrido con este accidente. Y a mí, pues me pareció un poco, no voy a decir desafortunado o desacertado, fuera de lugar, ¿no? Porque ya la actualidad no estaba pendiente, pese a que había estado durante toda la semana anterior pendiente de lo que decían desde el diario.es sobre estos abusos de Julio Iglesias. Claro, el accidente ferroviario, pues claro, esto era mucho más importante, ¿no? Y ahí fue cuando hablé con Margot y Sune del hecho
de lo poco que me gusta grabar episodios tan cercanos o que se acerquen mínimamente a cualquier hecho que tenga que ver con la actualidad, para que no me vuelva a ocurrir esto, para que no parezca que estoy hablando de algo que o bien ya no es noticia, o realmente puede esperar, o ni siquiera es tan importante porque otro hecho mucho más importante ha solapado eso de lo que yo hablo, como ocurrió hace una semana o hace 10 días. Y la respuesta que me dio Margot sobre todo esto me dio pie, o mejor dicho, me ha dado pie a grabar el capítulo que estáis escuchando hoy. Pero en vez de deciros lo que me comentó Margot, ya que me mandó un audio, o ya que nos mandó un audio a Sune y a mí en respuesta a lo que yo les comenté, pues vamos a escuchar lo que tiene que decir. Ayer en Televisión Española tenían a un periodista que iba en uno de los trenes. Era periodista de Radio Nacional y con un teléfono iba contando muchas cosas. Eso es que ni la tele le puede ganar a la radio, porque con un teléfono estás contando cosas y en la tele queda, pues lo cubrían con imágenes que había mandado él y tal, pero es que para todo lo demás Mastercard, pero para eso la radio. Bueno, antes de seguir y para relajar un poquito el ambiente, dejadme que le pase la factura de patrocinio a Mastercard. Y ya fuera de bromas, ahí es donde quería poner el foco hoy, ¿no? En todo cómo se relacionan los diferentes medios a la hora de transmitir una noticia, ¿no? A la hora de opinar sobre una noticia. La televisión ahora mismo, aunque cada vez menos, tiene un músculo innegable a la hora de llegar a muchísimas personas, ¿no? Ya que hay millones de televisiones por todo el mundo, hay varias en muchas casas o muchos domicilios. Y además una misma televisión, o mejor dicho, una misma pantalla, porque puede ser pero que muy grande, puede verse incluso por una calle entera, puede captar la atención de varias personas a la vez, o en un bar, por ejemplo, que puede ser que decenas de personas estén viendo una misma televisión. Cuenta con imagen y sonido y el poder de la instantaneidad hasta cierto punto, ¿no? Se puede cubrir algo que está ocurriendo en directo, pero claro, tiene que haber un mínimo de cobertura humana y cobertura técnica para conectar con esas personas que están cubriendo una noticia de actualidad o una noticia en directo, y también tiene que verse y oírse decentemente, ¿no? Y para eso tenemos que trasladar a un equipo mínimo, un equipo humano y un equipo técnico para que conecten con lo que está pasando en ese sitio, ¿no? Y además esto, filtrarlo un poco, porque no todo se puede emitir en televisión en directo. Y mira que han retransmitido imágenes duras y barbaridades. Pero precisamente por eso, para que no vuelva a ocurrir este tipo de sucesos en directo, pues tienen que tener cierto control. Independientemente del horario en el que se está contando lo que sea que está pasando, hay que tener cierto control. Ya digo, no todas las imágenes se pueden retransmitir en directo, y mira que hay veces que nos advierten de que las imágenes que van a continuación pueden herir la sensibilidad de... Por eso no todo se puede retransmitir en directo. Podríamos decir que los streamings o los streamers de internet son algo parecido, ¿no? Porque, bueno, cuentan con imagen, cuentan con sonido y cuentan con conexión. Y tienen la ventaja de no tener, de momento, no tener que filtrar tanto las imágenes, pero claro, también tienen la desventaja de que no llegan a tantas personas, porque, bueno, no tienen esa fiabilidad que sí que tienen las televisiones, porque no tienen décadas de antigüedad que sí que tiene el formato televisivo, y porque normalmente estos streamers y estos streamings no se ven en dispositivos tan grandes, o mejor dicho, se ven en dispositivos más pequeños como son teléfonos móviles, o aunque se consuman en televisiones o en tablets o ordenadores, no hay tanta gente pendiente de ellos, ¿no? Digamos que no tienen la misma fiabilidad un streamer o un streaming que una televisión, pese a que el streamer o el streaming hay veces que incluso tengan más gente viéndole o más dispositivos viéndole que a la propia televisión, pero nos fiamos mucho más que de la televisión que de los streamings. Y como bien dice Margot en el audio, la radio tiene una gran ventaja, que es precisamente la inmediatez. Basta que tengamos a alguien con un teléfono móvil en la zona donde haya pasado la noticia que esté pasando, que con el testimonio que nos haga esta persona o que nos brinde esta persona y las descripciones que haga, pues nos es prácticamente suficiente, ¿no? Podemos saber qué ha pasado en apenas unos segundos, ¿no? En lo que tardamos en llamar a dicha persona, y que a su vez
reciban su mensaje los receptores de dicha noticia, ¿no? La reciban en cuestión de segundos, desde que conectan a una persona con el medio que quiere transmitir y automáticamente lo recibimos cientos o miles de personas, ¿no? Algo parecido a lo que ocurría con los apagones, ¿no? Yo recuerdo cuando ocurrió el gran apagón en España, que fue cuestión de segundos, desde que escuché en la radio que estaba llegando el restablecimiento eléctrico a la zona donde yo vivía, y fue segundos desde que esa persona lo dijo, mira, ya está llegando la luz a Móstoles. Y cuando yo lo escuché en la radio, es que no me dio tiempo ni a decirle a mi familia, parece que nos va a llegar la luz. Y automáticamente se encendió todo, la gente empezó a aplaudir, ¿no? Fijaos, esa es la inmediatez de la radio. Y el ejemplo que comenta Margot me viene al pelo porque ella indica que en Televisión Española estaban hablando con un reportero en directo como si fuera la radio, un reportero que casualmente estaba en uno de los trenes afectados en este descarrilamiento. Pero claro, la televisión tenía que poner imágenes, aunque fueran fotografías de lo que estaba pasando, para que los televidentes que estaban viendo ese programa de televisión o esa cobertura de esta noticia pudieran ver algo. Porque claro, poner al propio presentador escuchando lo que tenía que decir el reportero que estaba en los trenes, pues hombre, poner una persona callada ahí escuchando, pues es un poco, pues te deja un poco frío, ¿no? Y aunque lo que estuvieran haciendo era una especie de formato radiofónico que lo estaban emitiendo en televisión, realmente lo que estaban haciendo era radio, ¿no? Algo parecido a lo que nos ocurre cuando decimos que un podcast lo están haciendo en YouTube. ¿Para qué quiero ver yo a dos personas sentadas durante 2 o 3 horas cuando lo puedo escuchar tranquilamente en formato podcast, ¿no? Y como también comenta muy bien Margot, contra esa ya no actualidad, sino instantaneidad, no podemos competir. Ni la televisión, ni los streamers, no, streaming o streamer, me da igual, ni siquiera los podcasts. Y por eso grabo este capítulo, porque de vez en cuando me tengo que repetir a mí mismo, y por eso lo quiero grabar, para volver a darme una bofetada de realidad a mí mismo, que aun tratando un tema actual, por muy rápido que yo pueda grabar sobre él, ya voy tarde. Porque para poder publicarlo, primero tengo que terminar de grabarlo, ¿no? Y para terminar de grabarlo, primero tengo que preparar un mínimo guión. A ver, yo no emito en directo. Muy poquitas ocasiones he grabado podcast en vivo y en directo. Bueno, en vivo sí, pero en directo no, ya sabéis a lo que me refiero. Y luego a esto tengo que sumarle que vosotros y vosotras vais a escucharlo, lo primero cuando yo lo suba, y ya vamos tarde. Y luego cuando vosotras y vosotras queráis, o sea, cuando os encaje mejor en vuestro día a día, que por mucho que seáis oyentes de mi podcast y seáis suscriptores, no vais a acudir a mí como una fuente de información de actualidad. No vais a acudir a mí cuando queráis enteraros de lo que está pasando en este momento. Lo primero porque yo no hablo de eso, yo no hablo de actualidad. Pero aunque fuera un podcast de actualidad, que sí que fuera sobre ese tema, no sería vuestra primera opción si queréis enteraros de algo ya. O sea, algo súper urgente. Vais a acudir a fuentes fiables. Ya no hablo de fuentes del ministerio, no, vais a acudir, si no a la televisión, a la radio o a cualquier periódico que sea mucho más fiable si lo que queréis es actualidad pura y dura, si lo que queréis es la última hora. Y aquí vuelvo al podcast Un Tema al Día, del que hablaba al principio del episodio y del que os hablé hace un par de lunes podcasteros. Bueno, hace un lunes podcastero, porque esta semana he tenido conversación con Mónica de la Fuente. Porque en este caso me parece un buen ejemplo de podcast de actualidad, pero para eso quiero hablaros precisamente de lo que han hecho con este tema, ¿no? Con el tema del accidente ferroviario. No tengo datos porque tampoco soy suscriptor, ni siquiera socio de ese medio, pero al igual que todos los medios españoles seguro que han publicado decenas de noticias sobre el accidente de tren desde la última hora del domingo fatídico, ¿no? Sin embargo, no fue hasta el jueves 22 de enero, 4 o 5 días después, ya me entendéis, cuando publicaron un episodio dedicado a ese accidente. Y ojo, que el título que le pusieron me parece muy acorde sobre esto que estoy hablando hoy. Y lo titularon Accidente en Alamuz, lo que sabemos. Y en él contaron efectivamente lo que sabían 4 días después del accidente, con mucho más contexto sobre todo lo que había pasado, porque ya se tenían más datos sobre el propio accidente, sobre sus primeras hipótesis, las posibles causas, el número de afectados, las consecuencias, en fin, lo que sabían 4 días después.
Había pasado cierto tiempo y podían contar un poquito mejor las cosas que si lo hubieran tenido que hacer deprisa y corriendo contra reloj para competir con las televisiones, con las radios o con cualquier otro medio. Y os hablo del podcast, no de la redacción de eldiario.es, sino del podcast Un tema al día. Y ahí es donde el formato podcast tiene su mayor ventaja, y es el tiempo. Y no el tiempo en cuanto a la inmediatez, sino el tiempo para preparar el contenido, tiempo para expresarnos mejor, no como yo ahora, para expresarnos con más calma, con menos presión, para dar más detalles, para debatir más, para contrastar hechos o tener o expresar más opiniones, ¿no? No tenemos a nadie detrás. O sea, sí, el oyente de podcast seguramente escuche otro podcast después que el nuestro, o no, o consuma otro tipo de contenido, ¿no? O nos pare en mitad del episodio, pero no tenemos una señal horaria que indique que nuestro episodio tiene que durar 45 minutos y 59 segundos. No, aquí tenemos mucho más tiempo, no hay nadie que nos exija que esto tenga que durar X minutos o que no sobrepase X minutos, mejor dicho. Frente a toda esta vorágine de información que es todo el mundo digital o frente a la viralidad de las redes sociales, sobre todo redes sociales actuales, no las antiguas, pero estas que van de vídeo para arriba, ya sabéis a lo que me refiero, tenemos el podcast, que nos permite consumir estos contenidos de una forma más pausada y a la vez, de forma simultánea, que hacemos otras cosas, o sea, que podemos seguir consumiendo contenido mientras podemos dedicar nuestro tiempo a otra cosa, ¿no? Podemos compatibilizar. Y encima podemos sumarle el hecho de hacer esto, de consumir podcast cuando y donde nosotros queramos. Pero tal y como me pasó a mí el lunes, pensamos que no, que los creadores de podcast tenemos que ponernos en el mismo baremo que otros medios muy distintos, como lo son la radio, la televisión, las redes sociales o los streamings. Pero bueno, esto es mi opinión después de pecar, por así decirlo, de creer que mi podcast ya no valía porque había pasado otra noticia más importante que ni siquiera tenía nada que ver con mi podcast, que yo estaba hablando de otro podcast porque había cubierto otra noticia o una investigación y que había quedado sepultado por otro acontecimiento que ocurrió pues, cuando estaba a punto de publicar este episodio, ¿no? Y yo creía que no era acertado, ¿no? Vamos a ver, si yo no tenía nada que ver ni con esta noticia, ni con esta investigación, yo estaba opinando sobre un podcast. Yo estaba recomendando una estrategia de un podcast. Pero bueno, esta ya digo que es mi opinión y ahora lo que me gustaría es conocer la vuestra. Y para ello tenéis la caja de comentarios de la plataforma que sea donde me estéis escuchando, el canal de Telegram del podcast o cualquiera de los métodos de contacto que encontraréis en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Y aquí os diría eso de que, bueno, que disfrutéis del fin de semana, pero hoy no es viernes, hoy os he adelantado un poquito el capítulo de opinión de esta semana, ya que mañana es el último día del mes de enero y traigo episodio de feedback, como el que espero recibir por vuestra parte, para ver qué opináis sobre esta reflexión que bueno, os he contado lo que yo veo positivo y negativo del formato podcast a la hora de hablar de actualidad. Y hasta aquí este capítulo de opinión, en este caso del jueves. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.